tardes, compañeros. Reciban un cordial saludo del equipo del trabajo de la cátedra. El día de hoy, tal como se les anunció, tenemos la conferencia desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con la doctora Cindy Orellana Castillo en el tema Estructura y funciones de la administración pública. Para que se aproveche al máximo dicha plática, se les envió un breve resumen de la larga y extensa hoja de vida de la doctora. Pero yo me permito el día de hoy hacer énfasis en algunos puntos torales. Ella es abogada y notaria con maestrías y doctorados y otros estudios de posgrado. También es egresada de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y de la gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es egresada de la jornada matutina y ganó sus exámenes técnicos profesionales con mención honorífica. Asimismo, ha sido docente en Guatemala y lo es también en Buenos Aires, Argentina. Esperamos y no dudando que se vayan a llenar las expectativas de esta plática y como recordatorio, no se olviden de firmar asistencia de entrada y de salida y que de esta actividad hay una tarea con ponderación para su examen final. Al terminar la plática, solo firman su asistencia de salida y se van desconectando oportunamente. Cualquier duda que surja será aclarada por el catedrático titular en clases presenciales, por lo que se les indica que no habrán intervenciones en esta actividad para no perder concentración y que puedan tomar notas de todos los detalles. Listo, licenciada, puede comenzar. Ok. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Cindy Orellana, soy abogada y notaria egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con un posgrado en Derecho y Economía en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy radicada en Argentina. Em, bueno, ya les adelantaron un poquito de lo que es mi currículum, pero he trabajado en varias instituciones en el ámbito administrativo en Argentina y actualmente estoy en el ámbito privado, trabajando como asesora legal en una multinacional. El tema que les voy a impartir hoy es el último tema del programa, que es estructura y funcionamiento de la administración pública. Eh, Vamos a dar inicio con la clase y voy a empezar compartiendo la pantalla. Bueno, eh, como les dije, el tema es estructura y funcionamiento de la administración pública. Y antes de entrar de lleno al tema, vamos a repasar algunos conceptos fundamentales que ustedes estudiaron al inicio de lo que fue Derecho Administrativo 1. Cuando ustedes iniciaron el estudio de Derecho Administrativo, lo primero que les dijeron, y que lo vamos a recordar acá un poquito, es que el Estado se va a dividir en tres poderes. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y que cada uno de esos poderes se le va a otorgar una función. Al Poder Judicial, su función es la de impartir justicia a través de los órganos jurisdiccionales. El Poder Legislativo tiene la facultad de poder crear leyes para regular el orden público. Y al organismo ejecutivo se le otorga esa función administrativa. La función administrativa de un Estado se va a referir a esas actividades que lleva a cabo el gobierno para poder implementar sus políticas y la toma de decisiones para el beneficio y bienestar de sus ciudadanos. Recordemos que el fin del Estado es preservar el bien común. Y para poder preservar ese bien común, el Poder Ejecutivo va a ejercer esa función administrativa y va a poder desarrollar y ejecutar la regulación y la prestación de servicios públicos.
la supervisión y el control de las diferentes agencias e instituciones gubernamentales y la administración de los recursos y presupuestos del Estado. Es importante mencionar que la función administrativa del Estado también implica el mantenimiento del orden público, la protección de los derechos de los ciudadanos y la gestión de las relaciones internacionales. Es a través de su función administrativa que un Estado intenta promover el desarrollo económico y social para garantizar la igualdad y la justicia y responder a las demandas y necesidades de la sociedad. Nosotros en Guatemala tenemos regulada esa función administrativa en la ley del organismo ejecutivo, donde específicamente en el artículo 2, repito, artículo 2 de la ley del organismo ejecutivo, dice que compete al organismo ejecutivo el ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno. Repito, artículo 2, ley del organismo ejecutivo, compete al organismo ejecutivo el ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno, que lo vamos a integrar con el artículo 4 de la ley del organismo ejecutivo, que nos dice que el fin supremo del Estado es el bien común y que las funciones del organismo ejecutivo se van a ejercitar en orden a su consecución y con arreglo a los principios de solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana. Artículo 4 de la ley del organismo ejecutivo. ¿Qué sucede entonces? Las entidades estatales van a manifestar su actividad y su voluntad a través de los órganos administrativos. Es otro de los conceptos que ustedes ya estudiaron y que a esta altura deberían tenerlos bien aceitados. Las instituciones, la institución jurídica de un órgano administrativo sirve para imputar a la entidad de que el órgano forma parte, de hecho, la omisión o la manifestación de la voluntad que se trate. Para algunos autores, el órgano administrativo es un conjunto de competencias que va a ser ejercido forzosamente por una persona física, que es el funcionario público, que al actuar dentro de las atribuciones o funciones que le han sido conferidas, se produce tal imputación. Bueno, ¿a dónde queremos llegar? A que ustedes recuerden qué es el órgano administrativo. Y un órgano administrativo es una unidad administrativa a la que se atribuye funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros y que son el medio o conducto por medio del cual se manifiesta la personalidad del Estado. Es a través de los órganos administrativos que se puede desarrollar esta función administrativa de la que les hablé previamente. Por medio de los órganos administrativos, el Estado logra cumplir con sus fines. La competencia administrativa se pública pueden ejercer la voluntad del Estado. La competencia debe ser otorgada por ley, ser establecida en interés público y surge de una norma y no de la voluntad de un particular. O sea, lo que tenemos que tener claro es que la competencia administrativa es la que establece las facultades y las funciones de cada órgano administrativo, que esta es irrenunciable, que está establecida observando el interés público y que forzosamente está establecida por ley. ¿Esto qué significa?
que la competencia administrativa no puede ser derogada por el propio órgano administrativo, ni por un particular, ni por un funcionario público. Solamente es otorgada y derogada por ley. Solamente puede ser ejercida por el órgano a quien está atribuida por mandato legal. O sea, no es delegable, salvo que la ley lo establezca expresamente. El órgano administrativo debe ejercer limitadamente la competencia sin ampliar la esfera de la misma. Y ahora sí, ¿para qué recordamos estos tres conceptos? Para hablar ya de lleno de lo que es la estructura del organismo ejecutivo. La administración pública se va a desenvolver dentro de un ordenamiento jurídico que va desde la Constitución Política de la República de Guatemala, que va a ser la que nosotros ya sabemos porque ya lo estudiamos en los primeros años de la carrera, la que ocupa la pirámide, primer lugar en la pirámide de la jerarquía de leyes. Y es en ella en donde en un apartado específico se va a encontrar estructurado en la parte orgánica de la Constitución. Nosotros tenemos regulado todo lo que es el Estado y sus organismos, legislativo, ejecutivo y judicial, de los órganos administrativos. Entidades centralizadas, desconcentradas, descentralizadas y autónomas. Entonces, la primera fuente de la estructura del organismo ejecutivo nos la da la Constitución Política de la República de Guatemala. En la parte orgánica, donde regulan los tres poderes del Estado y específicamente el organismo ejecutivo. También nos terminan integrando esta estructura del organismo ejecutivo las leyes ordinarias, que también son fuente del derecho administrativo y que van a tener una gran importancia, pues en ellas se encuentran enmarcadas las competencias administrativas. El reglamento también es una fuente importante porque en los reglamentos vamos a encontrar los procedimientos a los cuales se tiene que someter la administración pública para su actuar. Otra fuente de la estructura del organismo ejecutivo van a ser los convenios y tratados internacionales que regulan muchas de las funciones que desarrolla la administración pública. Entonces pueden ser de temas orgánicos o temas de derechos humanos. Eso va a depender de la jerarquía que van a tener. La administración pública en sí debe someter su actuación estrictamente a la ley y fundamentalmente a los principios de legalidad y juridicidad. Los órganos administrativos no pueden actuar arbitrariamente, pues su actuación debe estar enmarcada dentro de los límites que otorga la ley. Ya saben, a todos los ciudadanos comunes y corrientes, la ley nos dice que podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Si la ley no lo prohíbe, podemos actuar. Cuando hablamos de organismos administrativos y de funcionarios públicos, es al revés. Únicamente pueden hacer lo que expresamente les faculta la ley. No pueden exceder la actuación de lo que está contenido en la ley. Bueno, conclusión, se puede decir que la administración pública debe quedar sometida a la ley y como ya lo mencionamos anteriormente, la ley nos otorga, entre otras, la competencia y la estructura de los órganos administrativos. La Constitución y la ley orgánica le dan la estructura y competencia a la institución por la cual se encuentra jerárquicamente constituido y ubicado el órgano administrativo para desarrollar su finalidad a través del servicio público. Repito, es la Constitución y la ley orgánica la que le van a dar la estructura y competencia a los órganos administrativos, por los cuales se encuentran jerárquicamente constituidos y ubicados
dentro de toda esa estructura del organismo ejecutivo. ¿Para qué? Para que el Estado pueda desarrollar su finalidad a través de la prestación de servicios públicos. ¿Qué nos dice la ley orgánica del Ejecutivo? Que van a integrar el organismo ejecutivo, la Presidencia de la República como órgano jerárquico superior, el vicepresidente de la República de Guatemala, las secretarías, que van a ser órganos de apoyo para esa presidencia y vicepresidencia, los ministerios, dependencias, gobernaciones departamentales y órganos que administrativamente o jerárquicamente dependan del presidente de la República. También dice la ley del organismo ejecutivo que forman parte del organismo ejecutivo las comisiones temporales, los comités temporales de presidencia y los gabinetes específicos. Va a competir, es competencia del presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo, por conducto del Ministerio de Gobernación, crear y establecer las funciones y atribuciones como la temporalidad de los órganos que se mencionan en la ley del organismo ejecutivo. Y teniendo claro que toda la estructura del organismo ejecutivo está establecida tanto en la Constitución como en la ley orgánica del organismo ejecutivo, y que a grandes rasgos ya hablamos de esa estructura, o sea, presidente es el superior jerárquico, tenemos al vicepresidente, secretarías de presidencia como órganos de apoyo, ministros y toda la organización de los ministros, y la competencia que la ley le otorga a cada uno de los ministerios, y los demás órganos administrativos que estén creados por ley. Ya teniendo esa estructura del organismo ejecutivo, vamos a ver qué límites le otorga la ley a las funciones de los órganos administrativos. Y a mí me encanta mucho esta frase que la dijo Montesquieu, que es que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Ustedes ya estudiaron a este filósofo Montesquieu porque él fue el creador o el que inició con la teoría de la separación de poderes del Estado, porque él partía de esta presunción, de esta hipótesis que él la daba como certera, de que todo hombre que tiene poder va a tender a abusar de él. Es parte de la naturaleza humana dejarse seducir por el poder y abusar de él. Entonces, él creía que había que limitar ese poder y es a partir de esa limitación que él crea la teoría de la separación de los poderes del Estado. Y establece que no va a haber, como venía sucediendo, que había un rey que era el gobernador absoluto de todo un reino y que se hacía su voluntad, sino que había que limitar ese poder y separó el poder de un Estado en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, partimos de eso, de esa presunción. Para que no exista abuso de poder, vamos a limitar el ejercicio del poder. Y vamos a desarrollar dentro de todo esto este concepto que es arbitrariedad, que consiste en la actitud de un empleado o funcionario público que lesiona la forma de lo jurídico. La arbitrariedad va a ser la conducta antijurídica de los órganos del Estado. Puede ser por alteración del procedimiento con arreglo al cual debe ser establecido una norma determinada, por desconocimiento del contenido específico que una norma inferior debe desarrollar en relación a una norma superior, por
transgresiones de la esfera de la propia competencia ejecutiva. Es fundamental el estudio de la normativa constitucional para determinar la importancia de la función pública en el país y con ello evitar la existencia de conductas antijurídicas. Artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece función pública y su sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Repito, artículo 154 de la Constitución. En Guatemala son bien identificables, En Guatemala son bien identificables tres conductas arbitrarias, siendo las mismas el dictar resoluciones o bien órdenes contrarias a la Constitución Política de la República de Guatemala o las leyes del país, la ejecución de órdenes contrarias a las disposiciones establecidas y a la no ejecución de las leyes cuyo cumplimiento es referente al funcionario. Y también dentro de este estudio de los límites a la función administrativa, vamos a estudiar y desarrollar otro concepto, que es el de abuso de autoridad. El abuso de autoridad consiste en el exceso de autoridad cometido por un funcionario en el ejercicio de sus atribuciones. Entre los actos constitutivos de abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional Civil y el Servicio de Investigación Criminal se señalan los siguientes: uso excesivo de la fuerza y de agresiones, puestos de registro inadecuados e innecesarios, existencia de una serie de medidas arbitrarias. Esto es, manera de referencia para que entendamos que se tiene que adoptar medidas que permitan la existencia de un buen control administrativo relacionado con los actos que llevan a cabo los funcionarios públicos, con la finalidad de limitar las posibilidades de que sean lesionados los derechos humanos y de las ciudadanas guatemaltecas a causa del abuso de autoridad. Es fundamental la existencia de un adecuado diálogo entre la sociedad civil y del Estado de Guatemala para el cumplimiento de su obligación y de garantizar y asegurar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas. La inclusión de reformas y de acciones pendientes para alcanzar una plena democracia en Guatemala le corresponde al Estado, así como el fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos para proteger y garantizar la acción y labor de los defensores de derechos humanos. El abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, son esas prácticas de intercambio social en las que se va a ejecutar una conducta basada en relación al poder, jerarquizada y desigual. En otras palabras, es una situación donde la autoridad o funcionario público que tiene poder sobre otro debido a su posición precisamente de funcionario público, utiliza ese poder para su propio beneficio. El poder de la ley es de quien viene siendo el jefe en su gestión de actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que aflige la libertad de las personas, la intimidad o de cualquiera otra forma que lesione derechos, cause agravios morales o incluso materiales. La Constitución pretende limitar ese poder
a través de distintos mecanismos, como por ejemplo, cómo se organiza el Estado, de qué poderes lo componen, cómo se eligen, cuáles son sus funciones, etc. Y otro punto, el último punto que tiene este tema que estamos desarrollando en la clase es todo lo referente a lo que son acuerdos gubernativos. Y para eso vamos a volver de nuevo a la ley del organismo ejecutivo, donde nos habla y nos desarrolla lo que establece la Constitución, porque el primer fundamento de los acuerdos gubernativos lo vamos a encontrar en la Constitución, que es el artículo 183, inciso E, que dice que es parte de las facultades del presidente dictar los decretos para los que estuviere facultado por la misma Constitución. Y eso lo vamos a integrar con la ley del organismo ejecutivo que desarrolla esas funciones y nos establece en el artículo 7 que el presidente de la República debe velar porque la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que la orientan y porque el régimen jurídico administrativo del Estado propicie la eficiencia y la eficacia. Y el artículo 16, que establece que el presidente de la República actúa en Consejo de Ministros cuando presida la reunión de todos los ministros de Estado, debidamente convocados por el presidente para ello. El vicepresidente participa con voz y con voto en las reuniones del Consejo de Ministros y lo convoca y preside en ausencia del presidente. En ausencia del titular de un ministerio, comparecerá al Consejo el viceministro. Entonces, los decretos del presidente, que emite el presidente, se van a conocer como decretos gubernativos y van a encajar en el concepto amplio de las leyes materiales, que es un concepto doctrinario que faculta al presidente de la República y a todas las autoridades ejecutivas, administrativas, a dictar otras leyes materiales, acuerdos y reglamentos. Los decretos los dicta el presidente exclusivamente, como ya vimos, por disposición de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 183, inciso E. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que ninguna otra autoridad ejecutiva tiene la facultad de dictar decretos. Él es el presidente de la República, el que en el ejercicio de esa función administrativa dicta decretos, acuerdos gubernativos y acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros y reglamentos. Otros funcionarios de igual jerarquía que el presidente de la República, entre ellos el presidente del organismo judicial, alcaldes municipales, no están facultados por la Constitución Política de la República de Guatemala para dictar decretos y deben limitarse a dictar acuerdos y reglamentos. El presidente de la República observa los siguientes requisitos. 1. La facultad directa y expresa, que ya vimos, está establecida en la Constitución Política, y que si tal facultad no podría dictar un decreto de cualquier contenido, entonces la facultad de dictar decretos está establecida por la Constitución Política de manera expresa. Artículos, lo vuelvo a repetir, artículo 183, inciso E, que dice, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución. Es, como les dije con anterioridad,
estos acuerdos gubernativos pueden ser dictados en Consejo de Ministros. El presidente de la República convoca y reúne en una sesión a los integrantes del Consejo de Ministros para el efecto de dictar el decreto. La Constitución Política, en el artículo 138, segundo párrafo, dice: decreto dictado en Consejo de Ministros. Y ahí es donde tenemos el fundamento legal de estos acuerdos gubernativos dictados en Consejo de Ministros. En el mismo decreto, el presidente de la República convoca al Congreso de la República a través de la Secretaría General de la Presidencia, que va a trasladar el decreto a la Secretaría de la Presidencia del Consejo de la República, citando el párrafo de la Constitución que les acabo de decir, artículo 138, segundo párrafo. El Congreso de la República, dentro del término de 3 días, conoce, ratifica o modifica o imprueba el decreto gubernativo, según el tercer párrafo del artículo 138 de la Constitución. Artículo 138, tercer párrafo. ¿Qué nos dice ese tercer párrafo del artículo 138? El Congreso maneja 3 opciones: aprobar, aprobar con modificaciones o improbar el decreto. La modificación y la improbación puede ser parcial o total. Al ser aprobado, el Congreso, si lo estima oportuno, puede modificar la denominación del decreto gubernativo con el nombre del decreto del Congreso de la República. Puede no modificar el nombre, puede improbar el decreto, y todo en base a lo que establece el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tercer párrafo. Los acuerdos gubernativos se pueden dictar A, en Consejo de Ministros, que lo firma el presidente de la República juntamente con el vicepresidente y todos los ministros del Estado. Esa es una forma en que se pueden dictar los acuerdos gubernativos, en Consejo de Ministros. O B, con participación de uno o varios ministros del Estado. Lo firma el presidente de la República con uno o varios ministros del Estado. La firma de los ministros del Estado en los acuerdos gubernativos se denomina refrendo y en ellos concurren dependiendo de la materia que se esté regulando dentro del mismo. ¿Dónde está ese fundamento legal? En la literal C del artículo 194 de la Constitución Política de la República. Repito, los acuerdos gubernativos se pueden dictar en Consejo de Ministros con la firma del presidente, vicepresidente y todos los ministros, o con la participación de uno o varios ministros, según y van a concurrir. ¿Cómo se decide qué ministro concurre? Según la materia que se esté regulando dentro del acuerdo, de este acuerdo gubernativo. Si es un asunto de medio ambiente, obviamente lo va a firmar el presidente junto con el ministro de Ambiente. Si es un tema económico, junto con el ministro de Economía, y así sucesivamente. Ese fundamento legal, como dijimos, lo encontramos en la literal C del artículo 194 de la Constitución Política de la República, que establece como función de los ministros refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República, relacionados con su despacho para que tenga validez.
Los acuerdos gubernativos también deben ser firmados por el secretario general de la presidencia, quien da fe administrativa de los acuerdos gubernativos y demás disposiciones del presidente de la República. Lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la ley del organismo ejecutivo. Repito, todos los acuerdos gubernativos deben de ser firmados por el secretario general de la presidencia, quien va a ejercer la fe pública administrativa de los acuerdos y demás disposiciones de la presidencia de la República. Fundamento legal, artículo 9 de la ley del organismo ejecutivo. Y con esto concluimos todo el tema que es la estructura y funcionamiento de la administración pública, donde nosotros vimos que va a ser competencia del organismo ejecutivo el ejercicio de esta función administrativa. Que esta función administrativa se va a ejercer a través de órganos administrativos. Son esas entidades administrativas a las que se les atribuye determinadas funciones estableciendo su competencia administrativa. Y que la competencia administrativa va a ser ese conjunto de funciones y atribuciones que tiene cada órgano administrativo y que está forzosamente establecida por la ley. Que la función administrativa y toda la estructura de la administración pública va a tener como base primordial la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su parte orgánica regula los 3 poderes del Estado y en la parte referente, competente, digamos, regula todas las funciones del organismo ejecutivo. Y que esa parte que está establecida en la Constitución es desarrollada por la ley del organismo ejecutivo, que dice expresamente que es al organismo ejecutivo el que le compete el ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno. Y que son la Constitución y la ley del organismo ejecutivo las que nos dan esa estructura a lo que es la administración pública, en el cual el presidente de la República va a ser el superior jerárquico, ejerciendo las funciones que establecen la Constitución y la ley del organismo ejecutivo. Que va a haber un vicepresidente que va a ejercer las funciones que establece la Constitución y la ley del organismo ejecutivo, y que van a haber órganos de apoyo, que son las secretarías de la presidencia y de la vicepresidencia, y que de manera, como entidades centralizadas, vamos a tener a los ministerios del Estado, que van a estar regulados tanto en la Constitución como en la ley del organismo ejecutivo, que también vamos a tener entidades desconcentradas, entidades descentralizadas, que van a estar reguladas por las demás leyes orgánicas, y entidades autónomas que van a estar reguladas por sus propias leyes, como por ejemplo los municipios, que son entidades autónomas, que van a estar reguladas por el Código Municipal. La Universidad de San Carlos de Guatemala, que es un ente autónomo, que va a estar regulada por la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y así tenemos toda esa estructura del organismo ejecutivo. Y que la ley, principalmente la Constitución, también le pone límites a esa función de los órganos administrativos. Que va a estar principal fundamento legal, artículo 154 de la Constitución, que establece que la función pública está sujeta a la ley. Y también, por último, vimos que el presidente de la República va a ejercer esa facultad o esa atribución de administrar y de gobierno
y, y que tiene el uso de una institución o una herramienta, que son los acuerdos gubernativos, que son los decretos que va a dictar el presidente. Que estos decretos, estos acuerdos gubernativos los puede dictar en Consejo de Ministros, cuando lo firma el presidente de la República, juntamente con el vicepresidente y todos los ministros del Estado, o con la participación de uno o varios ministros del Estado, que lo firma el presidente de la República con uno o varios ministros. Como sabemos, cada ministro va a intervenir en el ámbito de su competencia. Fundamento legal, artículo 194, literal C de la Constitución, y artículo 9 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Y así con esto desarrollamos todo el último punto del programa de Derecho Administrativo 2. Eso es todo. Para mí ha sido un gusto poder impartir un poco de mis conocimientos con ustedes y espero que les sean útiles y que puedan implementar dentro del curso de Derecho Administrativo 2 un poco de lo que yo les he compartido en el día de hoy. Así que muchas gracias. Ya finalizó la conferencia impartida por la doctora Cindy Orellana. En unos momentos les estaré habilitando el espacio en Classroom para que puedan empezar a subir su tarea. Tienen hasta el lunes a las 4 de la tarde para poder entregar su trabajo. Y asimismo les estaré enviando ahora el enlace de asistencia de salida para que se vayan desconectando. Tarde y buen fin de semana.